Comenzamos de nuevo. Bueno, las conferencias de las partes sobre cambio climático de las Naciones Unidas, o denominadas COPs, son reuniones, son conferencias importantes y que se desarrollan con la participación de todos los países signatarios de las Naciones Unidas. Esta conferencia de partes se reúne anualmente a partir del año 51. Y el desarrollo es el siguiente. Yo hice un resumen, y esto está en mi libro, en el libro que les dije que podían ustedes acceder y que lo hablaremos mañana al finalizar la sesión. La COP1, que se llevó a cabo en Berlín el año 95. En esta COP, ya, para ponerles de antecedentes, las COPs vienen a ser una continuación de los protocolos de Kioto, de la cumbre de Río, ¿no? de la cumbre de Johannesburgo. Todas estas cumbres, estas convenciones han desencadenado en la que hoy en día se denominan COPs a partir del año 95. ¿Sí? Entonces, esta COPs, la de Berlín del 95, por ejemplo, señala que hay voluntad para reducir gases causantes de efecto invernadero. El acuerdo libera a los países en desarrollo de todo compromiso de reducción de emisiones en lo que queda del siglo y establece no conceder incrementos en las cuotas de emisiones de gases contaminantes para aquellas naciones industrializadas que realicen inversiones ecológicas en el tercer mundo. Fíjense que esta COP, desarrollada en Berlín en 95, apoya indiscutiblemente a los países desarrollados. La COP, la 2, desarrollada en Ginebra el año 96, ¿no? El año 96 se desarrolla en Ginebra y tiene el objetivo, asume la responsabilidad del factor humano en el cambio climático y reconoce la necesidad de fijar objetivos cuantitativos legalmente vinculantes para limitar la emisión de gases de efecto invernadero por parte de los países industrializados. Es decir, acá ya les pone un alto, sino que ellos tienen que ser partícipes en la reducción de gases. La COP3, llevada a cabo en Kioto, en Japón, en el año 97, cuando se creó el protocolo de Kioto, se logra un acuerdo sin precedentes para frenar la degradación ambiental de la Tierra. Dividen a los países industrializados en 8 grupos y obliga jurídicamente a los desarrollados a reducir las emisiones o emanaciones de 6 gases de calentamiento global, lo que habíamos dicho. Dióxido de carbono, gas metano, óxido nitroso y 3 gases industriales, fluorados, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre, entre 2008 y 2012, a las emisiones del 2000 o de 1990, y para los segundos, ¿no? Es decir, el 5.2% impone para Estados Unidos una rebaja del 7%, para Japón de 6%, perdón, a ver, una rebaja para Estados Unidos del 7%, para Japón 6% y la Unión Europea de un 8%. Esos son los porcentajes fijados en la COP3 en Kioto. En la COP4 del 98 en Buenos Aires, se acuerda la presencia de organizaciones no gubernamentales. Hasta ese momento participaban los mandatarios y un equipo de trabajo de cada país. Pero ya a partir de la COP4 en Buenos Aires, se acuerda la presencia de organizaciones no gubernamentales en los organismos de negociación, ¿no? Y se pone en marcha una plataforma para armonizar los protocolos de Montreal y de Kioto sobre gases que afectan la capa de ozono. Se aplaza hasta el 2000 la puesta en marcha del mecanismo de desarrollo limpio acordada en el protocolo de Kioto. La COP5 en Bonn, en 99, pone en evidencia el abismo que separa a los países industrializados de las naciones en desarrollo
y las prioridades tan distintas con las que ambas regiones abordan la lucha contra el cambio climático. Para ilustrar estas COPs, he preparado unas diapositivas que posteriormente les voy a enseñar. La COP6, la Haya, el año 2000. Fíjense que año tras año se van desarrollando en distintos países, en distintas ciudades, ¿no? Se suspende sin acuerdo debido a las diferencias insuperables entre los principales negociadores, la Unión Europea y Estados Unidos. Este último apostaba por utilizar sin límites los llamados mecanismos de flexibilización de Kioto y lo dejaría sin eficacia real en el medio ambiente. La COP7 en Marrakech, el año 2001, Marruecos, confirma el compromiso internacional con el protocolo de Kioto. Se acordó crear un comité de control y establecer sanciones para los países que incumplan su aplicación. El funcionamiento de los mecanismos de flexibilidad y los sumideros de carbón y las reglas de contabilidad de las emisiones. La COP8 de Nueva Delhi, India, en 2002, señala que incide en la prioridad de paliar la emisión de gases de efecto invernadero, pero no se contempla la necesidad de ratificar el protocolo de Kioto, pese a las presiones ejercidas por China y por el Grupo 77 integrado por los países en vías de desarrollo. Estas últimas naciones no adquieren compromisos para la entrada en vigor del protocolo de Kioto como exigían los países industrializados. Este protocolo de Kioto es pues un mecanismo fuerte, ¿no? En que obliga a los países a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Pero a ciencia cierta, tal cosa no ha pasado. Esos porcentajes que se han fijado en el protocolo de Kioto no se han cumplido hasta la fecha. Han comenzado a emitir gases sobrepasando cualquier límite permisible, ¿no? Y además, la agresividad de los países ha llegado a un punto en que han comprado bonos de carbono de países industrializados. Y pongo acá un paréntesis en lo siguiente. No olvidemos que en la década del 90, la Unión Soviética se va fragmentando, las repúblicas que conformaban se van dispersando, eh, van tomando su autonomía y se independizan y cada una se convierte en un país independiente. Y de todo esta convulsión, ¿no?, social y política, las industrias van cerrando fábricas y muchas actividades emisoras de gases, ¿no? Y se queda después la Federación Rusa como un país que conocemos, pero muchas fábricas quebraron, muchas se quedaron en un país y por distintos factores, principalmente económicos, toda la economía se fue en picada. La crisis de la Unión Soviética, del socialismo, ¿no?, que no funcionó, se enterró prácticamente en la década del 90. Y si no hubiese sido el Fondo Monetario Internacional y los otros organismos, como el Banco Mundial, ¿no?, eh, y la OMC, este país y el grupo de países independientes no hubiesen existido, ¿no? Porque las inyecciones de capital, de préstamos han sido muy altas. Entonces, al cerrarse fábricas e industrias, Estados Unidos ve que el cupo, si se quiere decir, de emisiones de la Unión Soviética se había reducido drásticamente. Y entonces le compran esos cupos a la Unión Soviética, a Rusia en este caso, ¿no?, y algún otro país independiente como Ucrania o Bielorrusia,
inyectando sumas de capital y así teniendo esa posibilidad, tan descabellado suena el asunto de seguir contaminando con lo que ellos han reducido a cambio de préstamos, bueno, a fondo perdido, ¿no? Entonces, Estados Unidos y hoy en día China son los países que más se oponen al cumplimiento de estas normativas. Voy a continuar. La COP9 en Milán, Italia, en 2003, que dice, renueva el apoyo al protocolo de Kioto a pesar de la falta de consenso internacional para su entrada en vigor. No se consigue un acuerdo sobre la creación de un fondo de ayuda a los países del tercer mundo, promovido por la Unión Europea de 410 millones de dólares anuales a partir del 2005, debido a la petición de los países miembros de la OPEP de verse incluidos entre sus beneficiarios, que quieren verse compensados por el descenso de las ventas debido al impulso de las energías renovables como la eólica y la solar. Fíjense que los países productores de petróleo, la OPEP, quieren también ser beneficiados con este fondo que se crearía. Y ahí, en esta cumbre, o perdón, en este acuerdo de partes en Milán, no se llega a un consenso, porque los países más ricos productores de petróleo, ¿cómo pueden incluirse, no, comparándose con el tercer mundo? No se llega a ningún acuerdo. La COP10 en Buenos Aires, Argentina, el año 2004, los acuerdos mínimos, debido a la polémica propuesta de Argentina que respaldó a la Unión Europea, la propuesta consistía en celebrar un seminario anual para avanzar en la lucha contra el calentamiento global a largo plazo. Se acepta a cambio de que este tuviera un carácter solo consultivo y de intercambio de información. Se acordó poner énfasis en la recopilación de datos y la formulación de modelos de prevención meteorológica, el análisis de la vulnerabilidad y el cálculo de los costos del impacto de cambio climático. Prácticamente no se avanzó en esta COP. Fue machacar sobre lo mismo. La COP 11 de Montreal, Canadá. Los países adscritos al protocolo de Kioto inician un proceso para considerar posteriores compromisos. El objetivo de los países industrializados y los países en vías de desarrollo es establecer un acuerdo que algunos ya han empezado a llamar Kioto 2. Claro, porque el 2012 fenece el protocolo de Kioto, ¿no? Que obliga a los estados a mayores reducciones. Se impulsa una iniciativa para involucrar en la lucha contra el cambio climático a toda la comunidad internacional, incluidos los países no adheridos al protocolo de Kioto. La Unión Europea, Canadá y Japón consiguieron que este acuerdo, que solo implica el inicio de un diálogo para la cooperación a largo plazo, sin objetivos concretos, fuese aceptado por Estados Unidos. O sea, hay una presión de la Unión Europea, de Canadá y Japón para que Estados Unidos acepte. Acepta, pero no cumple. ¿Sí? La COP12 del 2006 se desarrolla en Nairobi, en Kenia, en el África. Se plantea fijar nuevos límites a las emisiones para el periodo después del 2002, cuando expire el protocolo de Kioto. Además, acordaron ayudas financieras para los países en desarrollo para poder enfrentar mejor las consecuencias del cambio climático como las sequías y las inundaciones. COP13 en Bali, Indonesia, del 2007. Muchos se preguntarán, pero ¿y tantas COPs? ¿Cuántos años? 20, 30 años con este asunto. ¿Y qué se ha logrado? Vamos a entrar a la parte cuando estemos culminando esta sesión y ahí voy a escuchar estos comentarios. Pero ¿en qué se ha logrado? ¿No? ¿Qué se ha logrado? A ver,
Acá en Bali, en Indonesia, en 2007, se fija los parámetros para una nueva ronda de negociaciones que reemplacen a los protocolos de Kioto, que expira en 2012, así como objetivos más modestos para las naciones en desarrollo. También debe prever mecanismos para la transmisión de fondos provenientes del comercio de carbono para proteger los bosques y para la adaptación a los posibles efectos de calentamiento global. La Unión Europea quería establecer una meta de recortes de emisiones de al menos el 25% antes del 2020, algo a lo que se opusieron frontalmente Estados Unidos, Canadá y Japón. Por ello, el texto final no incluye objetivos cuantificados para la limitación de las emisiones. A cambio, se afirma que se requerirán importantes recortes de las emisiones globales para alcanzar el objetivo. Nuevamente, Estados Unidos, Canadá, Japón se oponen a subir las metas de recortes de emisiones. La COP14, Poznan, Polonia. Se trabajó sobre el plan de acción acordado en Bali, mitigación, adaptación, tecnología y financiación, más la llamada visión compartida. Esta reunión fue la última antes de que se negociara a un nuevo acuerdo en torno al régimen climático que sustituirá al protocolo de Kioto a partir de 2002. La COP15 en 2009 en Copenhague, en Dinamarca. ¿Qué se hace? El objetivo fue conseguir un acuerdo legalmente exigible y refrendado por la mayoría de los países para reducir el gases de efecto invernadero entre un 25 y un 40% entre el 2012 y el 2020. El problema es que los países en desarrollo no quieren perder la oportunidad de un crecimiento rápido, ni financiar este plan, argumentando que la mayor parte del cambio climático está alimentada por los países ricos y consideran injusto ser penalizados por el uso de combustibles fósiles para fabricar bienes que se consumen en los países desarrollados. El dilema es cómo promover el crecimiento económico sin perjudicar el medio ambiente. Claro, porque muchas de las empresas contaminadoras han salido a los países en desarrollo, ¿no? O a los países del tercer mundo, como se los denomina. Y obviamente generan bienes para los países ricos, para los países desarrollados, en países subdesarrollados. Entonces obviamente la contaminación ambiental es pues, enorme. Ellos se libran de emitir esa contaminación, lo llevan a los países del tercer mundo, pero estos no se pueden suscribir a reducir en un 25-40%, porque imagínense, no conviene. Ahí está Brasil, ahí está México, varios países. Se gestó el acuerdo final entre 4 grandes países emergentes: India, Brasil, Sudáfrica y Estados Unidos, donde cada país declarará sus emisiones, ¿no? El pacto no incluye la verificación de emisiones que rechazaba China. La transferencia se limitará a un sistema internacional de análisis y consultas. El pacto alcanzado no será oficial, pues la Convención de Cambio Climático funciona por consenso y la oposición de un solo país impide la adopción del acuerdo. El 2010, Cancún, México. Aquí es el que participa Bolivia, ¿no? Voy a un poquito pasar, voy a detenerme en esta COP10 para pasar y ver algunas fotografías y algunas cosas, cómo se desarrollan estas COPs, por favor. Si hasta acá alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, por favor, puedan hacerlo. Yo me voy a obligar un poco. Pueden participar, el que desea preguntar, opinar o... Hola. ¿No hay preguntas o cuestionamientos? Doctor, si Sí, preguntamos, hay compañeros que se objetan luego. no creo. ¿Cómo se llama usted? Puede preguntar, licenciado. Por eso, reiterando,
¿Quiénes son los ignorantes? ¿Son los cruceños, paceños, de Sucre, venianos? ¿Quiénes son ignorantes? Eso quiero quedar bien claro. Segundo, también han dicho que somos bestias humanas los cruceños a los paceños. Ah, es que ese término también es ya es un término completamente despectivo, ¿no? Usar ese término de bestias humanas, obviamente, pero no ignorantes, ¿no? Lo vuelvo a reiterar que ese término es usado en todos los medios, ¿no? Porque implica ignorar algo, ¿sí? Un tema, y eso no debe preocuparnos. Profesor, creo que ya le ha explicado. Sí, sí, hemos explicado. Ahora, el otro término de bestias humanas, eso sí que alguien quizás podría explicar porque no, yo mismo no entiendo, ¿no? Vamos al tema central que estamos tratando, por favor. Si hay algún comentario, alguna pregunta, háganlo. Vamos a continuar. Doctor, Voy a buenas pasar. noches. Adelante, Doctor, buenas noches. Le habla Willy Chino. Willy Chino, adelante. Sí, esta situación de los COP, ¿qué implicaciones ha tenido en Bolivia? Solamente como un comentario podríamos hacer, no sé, ha hablado usted de las conferencias que ha habido de estas situaciones, pero ¿qué implicaciones ha habido en Bolivia? Doctor, por favor. Ya, muy bien. Eh, lo que pasa es que nuestros países no eran ni considerados en estas COPs. En estas COPs, las decisiones lo tomaban los países ricos, los países centrales, los países industrializados. Por eso ahí se ve Estados Unidos, Canadá, Japón, Unión Europea. Tal. Es a partir del 2010, por eso he hecho un paréntesis acá, que quizás uno de los aportes positivos que ha hecho el anterior gobierno ha sido esto, de posicionar también a Bolivia en la esfera internacional, en la esfera de las COPs, ¿no? Ha participado con una posición muy fuerte a partir de la COP16 para adelante, ¿no? En la 17 y lo vamos a ir viendo, con una postura para muchos intransigente, para muchos países, para otros, desde nuestra óptica, justa, una posición justa, porque no es posible que los países centrales contaminadores, ¿no?, se opongan a reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero y ni siquiera puedan contribuir con un fondo para los países en que estamos sufriendo esas consecuencias. Entonces, ha sido una posición fuerte. Para ir a Cancún ha habido dos preparaciones. En Tiquipaya, el 2008, ¿no? O el 2009, perdón, en Tiquipaya 1 se denominó en Cochabamba, donde diferentes actores sociales, políticos, cientistas, universidades participaron y sacaron pues una resolución para llevar a Cancún, ¿no? Eso, y a partir de ese entonces, Bolivia se hace sentir en estas cumbres, en estas COPs, ¿no? Sin el afán de ponderar o como alguien decía, de coquetear al MAS o al gobierno del Evo, no, no, nada. La verdad es la verdad, ¿no? Eso fue así y no podemos tampoco negar, ¿no? A ver, ¿algún otro comentario? Gracias, doctor. Le hacía esta pregunta porque en ninguno de sus diapositivas he visto que se trate el nombre de Bolivia. Pues le decía qué Sí, implicaciones. Gracias por la explicación, doctor. estoy abriendo ahora una presentación. Siguen, pueden comentar mientras yo voy abriendo. Quiero mostrarles un poco eh, cómo se desarrollan estas COPs, ¿no? ¿Cómo es estos encuentros? Entonces, como dice el adagio popular, eh, más vale una imagen que mil palabras, ¿no? La conferencia de partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Estas son las presentaciones. A ver, acá tengo una primera.
de llevar malestar público. ¿Sí? De lo que vivimos en el planeta, ¿no? Desechos sólidos, basura, ese crecimiento demográfico tan grande, así acá. ¿Y gacita? Pues cambiaste, mamá. ¿Cómo entrenaste? ¿Qué hiciste hoy día? Ya. ¿Qué hiciste? Los problemas tan adversos, las consecuencias tan funestas que nos trae estos cambios en el clima, ¿no? Devastaciones, muerte, grandes zonas que se inundan, otras sequías, huracanes y todo eso. Entre los objetivos de las COPs está, y vuelvo a reiterar, plantear y formular medidas y políticas para estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el ambiente. Y también negociar compromisos. La finalidad, revertir el calentamiento global provocado por las actividades antropogénicas. Participantes. A ver, esta es la COP17, ¿no? Esta es la COP17, es algunas fotografías que podemos ver, donde participan la comunidad internacional, organizaciones no gubernamentales, académicos y sociedad civil, ¿no? Ahí podemos ver de diferentes países, gente de distintas naciones, ¿no? En la inauguración de estas COPs están los mandatarios de los países, ¿no? Los presidentes de Estado. Y ya en las próximas reuniones de trabajo, porque esto dura unos 10 días, 12 días, 8 días, ¿no? Van trabajando equipos que han sido destinados por los gobiernos, ¿no? Cancún, México, es la COP16, ¿no? Del 29 de noviembre al 10 de diciembre. ¿Qué se trató aquí? Como objetivos, concluir un acuerdo jurídicamente vinculante sobre el clima, que se aplica a partir de 2012 cuando terminen el protocolo de Kioto. Otra meta común de mantener el incremento mundial de la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados, ¿no? Lo peligroso son estos 2 grados centígrados. Si subimos 2 grados y medio, 3 grados, sería catastrófico para el planeta, ¿no? Los glaciares del Polo Norte, principalmente de los polos, se descongelarían y subirían tremendamente el nivel de los océanos. Se perderían ciudades enteras, pueblos, comunidades que viven a esas altitudes, ¿no? Holanda en primer lugar. La COP17 en Durban, en Sudáfrica, ¿no? Estos son grupos ONGs, aquí está toda la gente discutiendo para sacar las resoluciones. Es de amanecida, ¿no? Estas reuniones, porque hay discusiones de uno y otro lado. En Durban también, ¿no? En Durban. A ver. Entonces, ¿a qué se llega en México? La creación de un mecanismo para contar con tecnología amigable con el medio ambiente. Mecanismo de Cancún para la adaptación en
en un acuerdo, ¿no? En el acuerdo de Cancún, se apoya más a países pobres. La creación de un fondo verde, que es un mecanismo financiero de naturaleza climática, financiación de proyectos de mitigación y adaptación. Aprobación de los mecanismos RED Plus, que hace referencia a emisiones de carbón que provienen de deforestación, degradación de bosques y selvas. Y compromisos voluntarios de recortes de emisiones. Participación de Bolivia. Bolivia se quedó solo con un disenso sobre los resultados, sin el apoyo de los países de la Alianza Bolivariana de las Américas ni de los insulares, los más vulnerables, las islas del Pacífico, de todos aquellos supuestamente eran muy afectados por el cambio climático. Es decir, Bolivia va con una posición principalmente de establecer un mecanismo jurídicamente vinculante donde los países, principalmente en desarrollo, subdesarrollados, puedan tener acceso, ¿no? Perdón, doctor. Rafael, apaga tu cámara. Rafael está echado ahí, creo. Sí. Sí. Okay. A ver. Está con mucha calor. No sé en qué lugar estará. Debe estar en Tarija o donde participa. Chaco. ¿Eh? En el Chaco. ¿En el Chaco? ¿En el Chaco? Cruz, Santa Cruz, doctor. Ah, claro, claro. Ok. Bueno. La COP17 en Durban, en Sudáfrica, ¿no? ¿Qué se dice acá? Vamos a ver. Miren las mesas de negociación. Aquí se negocia peor que en el mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay intereses grandes en porcentajes de reducción de gases, en porcentajes de asignación a ciertos países, cuánto y a cuánto a otros, a los países en desarrollo, que, cuánto pueden cada uno de los países aportar para un fondo verde, si corresponde los países de tercer mundo ser considerados, por ejemplo, estos petroleros, etcétera. Hay temas, pero una mesa de negociaciones muy fuerte. Aquí estaba uno de sus objetivos, mantener la subida de temperatura a menos de 2 grados con respecto a la era preindustrial. La hoja de ruta para un tratado mundial, un acuerdo, un nuevo acuerdo global, lo vinculante de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, aplicable a todos los países como exigía la Unión Europea, que obliga a comprometerse a los grandes contaminadores, China, Estados Unidos y la India. No solo estados desarrollados como Kioto. La verdadera negociación será establecer el marco legal y las obligaciones. La prolongación de la vigencia del protocolo de Kioto que finalizaba el 31 de diciembre del 2012. Rusia, Japón y Canadá caen en el segundo periodo de compromiso. Es decir, fecha de finalización 2017 o 2020. Se deben fijar los objetivos de reducción. China e India no están adheridos a esta normativa. Puesta en marcha del Fondo Verde. Se discute poner en marcha un fondo que dispondría de más de 100,000 millones de dólares anuales para la adaptación, ¿no? Para adaptarse a las consecuencias del cambio climático. Así se pactó un programa de trabajo para 2002. También se trató sobre la protección de los bosques, pero no se avanzó significativamente en este tema. Vamos a
pasar a la siguiente. Aquí hay un pequeño problema con el avance de la presentación. A ver, un segundo. Está un poquito colgado. Ah, ya. Avanzó. Tenemos Río, entonces, Río de Janeiro, Brasil. También tenemos aquí ejes temáticos. La economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza. El marco institucional para el desarrollo sostenible. El futuro que queremos es el documento que fue aprobado por los países que participaron en esta cumbre. Lucha contra la pobreza, desarrollo sostenible, económico, social y ambiental. La economía verde, la madre tierra, importancia de los gobiernos y relevancia de los pueblos indígenas. Eso fue un aporte también de Bolivia, ¿no? En insertar y dar la relevancia hacia los pueblos indígenas. Y la madre tierra, como tal, ese término ha ido y se ha insertado en estos lenguajes, si se quiere, de estas convenciones, ¿no? La economía verde es un instrumento también importante para lograr el desarrollo sostenible. Respetará la soberanía nacional, promoverá el credo de la economía sostenida, inclusive evitará la imposición de condiciones injustificadas. Entonces, hay varios avances en esta cumbre. Bolivia tiene una postura más conciliadora en esta 12 de Río. Si bien en la 10, en la cumbre de Cancún, ha sido más fuerte la posición, ¿no? Ha entrado así con fuerza. En esa cumbre de Río del 2012, la posición de Bolivia es más conciliadora, buscando sobre todo lograr alianzas para fortalecer su posición. En este sentido, se plantearon algunas propuestas, ¿no? Algunas propuestas junto a los países del G77. Recordarán el grupo de los 77, G77 más China. Inclusive también en el anterior gobierno se desarrolló en Santa Cruz, ¿no? La cumbre del G77. ¿Sí? Se ha hecho avances, ¿no? Tampoco podemos negar que no se haya trabajado, ¿no? Sí, se ha trabajado en estos temas en el anterior gobierno. Con fallas, con deficiencias, pero se avanzó. El desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y inequidad, el restablecimiento del equilibrio de la tierra, ¿no? La redistribución de la riqueza, el cuestionamiento del progreso tecnológico, manejo público, disminución del consumo y nueva visión del desarrollo sostenible, el pago de la deuda histórica, con eso ha ido Bolivia, ¿no? La deuda histórica ecológica de los países ricos. O sea, eso es lo que defiende Bolivia. Dice que hay una deuda histórica ecológica de los países ricos hacia nuestros países. Y estos deben pagar, ¿no? Deben pagar insertando recursos económicos a nuestros países para que estos los empleemos principalmente en la mitigación al cambio climático, en proyectos de mitigación al cambio, ¿no? Entonces hay una reducción del presupuesto en armas, ¿no? Se propone eso, reducir el presupuesto en armamento, un impuesto global a transacciones financieras, nueva estructura financiera mundial en vez del Banco Mundial y el FMI.
eliminación de las barreras de propiedad intelectual, principalmente de investigaciones que van a patentar, ¿no?, nuestra misma fauna y flora. Tribunal Internacional, también esa es una de las posiciones. Crear un Tribunal Internacional de Justicia Ambiental y Climática, que no es algo descabellado, es que debería existir un Tribunal Internacional para sancionar, ¿sí? Se opone a la economía verde, está de acuerdo con el Consejo, debería tener una mayor representatividad de países pobres, de la sociedad civil y ONGs. Al final, Bolivia insistió en la inclusión del término Madre Tierra, visión en armonía con la naturaleza, ¿no? Se observa la economía verde, se abroga el derecho de implementar su visión de desarrollo sostenible, mantiene reservas sobre la racionalización a los subsidios a los hidrocarburos, soberanía alimentaria lo adopta al concepto del buen vivir, tecnología incluye saberes tradicionales de pueblos indígenas. Es, en resumen, lo que Bolivia ha ido a decir a esta cumbre, ¿no? De Río. A ver. Significado e incidencia de la oposición boliviana, ¿no? Hay una complejidad creciente del debate ambiental. Hay un paradigma de desarrollo sostenible en el informe que proviene este paradigma del informe Brundtland. Se deben discutir los tres pilares de forma conjunta. Luego, la cualidad no vinculante del documento de Río +20. La economía verde muestra un sobredimensionamiento en los objetivos sociales y económicos frente a la sostenibilidad ambiental. Privilegia el uso de mecanismos de mercado-estado, no cuestiona el crecimiento ilimitado. La posición boliviana es una declaración de visión de desarrollo sostenible promovida por el actual gobierno, no por el anterior gobierno, ¿no?, y resumida en el vivir bien. Apuesta por la justicia social, reconocimiento de derechos de indígenas, fortalecimiento del Estado, critica al mercado. La sostenibilidad ambiental está plasmada en los derechos de la madre tierra y el Tribunal de Justicia Ambiental y Climática, así como la suplantación del sistema capitalista. Esto puede ser poco realista y difícil de sostener, ya que ecosocialistas también generan impactos ambientales y se han cuestionado políticas contradictorias a este discurso al interior del país. Pero con eso ha ido Bolivia. Algunas cosas que se muestran no solamente son las sesiones, ¿no?, las reuniones, las convenciones, sino también hay salones de exposición donde se llevan cosas ecológicas, recicladas, amigables con las formas de producción, etcétera, como podemos ver acá, los autos eléctricos, o el uso de la bicicleta y todas estas cosas, ¿no? Acá también es otro salón de exposiciones. O sea, son sitios enormes, ¿no? Grandes para albergar gente, para tener áreas de esparcimiento, salas así de exposiciones. Cada país lleva su tarima, su espacio, ¿no? Su panel para demostrar, etc. Y acá está, también está grabado y está colgado en la plataforma lo que en ese entonces el vicepresidente, su mensaje en las Naciones Unidas acerca del cambio climático. ¿Ya? Tengo una segunda presentación más. A ver. Si hay preguntas, por favor, podemos ir haciéndolos porque el tiempo va avanzando. Aló, doctor. Buenas noches. Adelante. ¿Cómo se llama, licenciado? Vicente Pedraza le habla. Ah, don Vicente, adelante. Sí, acabo de revisar en este momento la plataforma, doctor. Aparentemente quizás debe estar insertada la información, pero no está visible aún. No sé si es que se podría revisar. El material, de hecho, es
es un poco reducido. No sé, me parece que es una cuestión posiblemente de visibilización, ¿no? Quizás voy a conversar con el doctor Cayata sobre estos materiales, pero yo mismo hoy los subí a través del Google Drive, en la nube, ¿no? Que como desarrollo sostenible. Y quizás ahí podían ustedes ver o consultar, ¿no? De todas maneras, vamos a tratar de consultarle al doctor, al coordinador del programa, ¿sí? A ver, aquí voy a mostrar algunas otras fotografías, ¿no? De lo que se muestra en estas convenciones, ¿no? Cosas así como materiales reciclables, casas ecológicas, de la producción verde, etcétera. Este es el discurso del vicepresidente de Álvaro García en ese entonces, ¿no? En la COP. Después, en Río, esta es la de Río, eh, como les digo, cada país tiene su espacio que se les da, ¿no? Para poder exponer lo que deseen. No, vean ahí ¿no? Los espacios de cada uno de los países participantes llevan ciertas novedades también que pueden servir hacia una convivencia más armónica con la naturaleza, con seres vivos. Son distintos también, eh, distintos espacios para exposiciones, ¿no? Para debatir, se forman comisiones con distintas temáticas, ¿no? Y después se llevan a la plenaria. Esos son los espacios de afuera, ¿no? De paseo, de esparcimiento, etcétera, ¿no? Vean, estos son, creo, de nuestro país, los que están acá, los que se ve al centro. Brasil también está ahí. ONGs, ¿no? Grupos ambientalistas, ecologistas. Esto es la COP18, desarrollada en Doha, Qatar, el 2012, ¿no? Tiene también sus objetivos, como sentar bases para un acuerdo climático que asegure el aumento global, que no supere los 2 grados centígrados, ¿no? Porque esto crearía un riesgo de desestabilización del sistema climático, y continuar con programas de la COP17. Resultados, acuerdos mínimos, conocidos como Puerta Climática de Doha, prórroga hasta el 2020 del Protocolo de Kioto. Esta prórroga del 2012 al 2020 concluye este año. Este año, señores, concluye, ¿no? Y en esta prórroga no se avanzó nada. Esta prórroga tiene obligaciones para Unión Europea, Australia, Noruega y Croacia. Se caen, se salen de esto Rusia, Japón y Canadá, ¿no? Se marca como mundial en el 2015 que debe incluir a Estados Unidos, China, India y Rusia. Este borrador está vacío de contenido, no hay señalado un objetivo global de reducción de emisiones. Nada sobre financiación.
El protocolo de Kioto, 35 países, una reducción de una media de 5.2% de emisiones con referencia a 1990. Pero eso no se llegó ni siquiera al 2%. Se aplaza para 2013, de ahí una demanda de países en desarrollo. Da un impulso al Fondo Verde para el Clima y se propone que las ayudas a largo plazo alcancen $100 mil millones antes de 2020. Tampoco hay ese dinero, tampoco hay ese financiamiento. Deja la concreción para Varsovia. Se avanzó en la creación de fondo para gastos de pérdidas y daños. El documento no satisface las recomendaciones científicas de medidas drásticas para evitar el calentamiento global. Esto es Doha, Qatar, país árabe, la gente que participa. Bolivia, ¿qué hace acá en Doha? Como se dan cuenta, Bolivia tiene nomás cierta representatividad, ¿no? Y dice que el nivel de mitigación, habla sobre que el financiamiento es muy bajo, la cumbre de Tiquipaya, 1 grado, claro, se había ido con esto de Tiquipaya, las implicaciones en el mercado de carbón, Bolivia se reserva su posición de no continuar con este mercado de carbón. Hay un mecanismo conjunto de mitigación y adaptación, hay resultados concretos, daños y pérdidas que debería repararse, dice que hay una deuda histórica ecológica, 133 países en grupo de 77. Se trabajó mucho con Suecia, reuniones con facilitadores, tendencia a crear alianzas como el ALBA. Protestas sobre falta de acuerdos en Doha, en la COP18. ¿No? Movimientos que... La COP19 en Varsovia, en Polonia, en 2013, ¿no? Del 11 al 22 de noviembre del 2013. Esta es otra cumbre, otra COP. Objetivos: acercar posiciones para un acuerdo en 2015 que permita reducir las emisiones contaminantes. Y esto es la COP 19 en Varsovia del año 2013. Este es el pleno, ¿no? Conformada por representantes de diferentes países, el presidente, secretario, director, etc., ¿no? Aquí está Bolivia, nuestro representante, creo que era este señor Medrano, no sé cómo se llamaba, ¿no? Este señor, en estas sesiones. Pero más es lo que se discute, se habla, se gasta recursos también participando en estas grandes COPs y poco deja un sabor de a poco, ¿no? Hay la gente que participa en distintos países. El informe de las Naciones Unidas se asegura con una certeza del 95% que el hombre es el causante dominante del calentamiento global desde la década del 50. 50, recordarán la revolución industrial. Al borde de un fracaso, se llegó a un acuerdo a última hora que establece una hoja de ruta hacia un pacto global y vinculante en 2015 y activa las ayudas a los países más vulnerables al cambio climático. El proceso no se ha roto, sigue adelante. Hay una salida masiva de las ONGs en protesta porque no se llegó a acuerdos concretos, ¿no? En Varsovia. Y después hay marchas, ¿no? Aquí hay caricaturas a presidentes, a los mandatarios de las grandes naciones, ¿no? Ahí está China, de Alemania, el anterior presidente de Estados Unidos. Algunos movimientos ambientalistas, ¿no? Las reuniones. Y eso es lo que podemos ver en esta presentación, ¿sí?
Bueno, siendo las 20 horas con 29 minutos, podemos pasar viendo perdón, no sé, um, comentarios que ustedes tengan, preguntas, cuestionamientos, opiniones suyas. Voy a escuchar y también tomo nota, ¿no? de las participaciones, por favor. A ver. Doctor, muy buenas noches. Willy Bustillo le habla. Adelante, Willy Chino. No, Willy Bustillo, Bustillos, ¿no? Bustillos, sí. Oh, ya. Quería hacerle una consulta en el sentido de los principales países no han querido ratificar a Kioto. No está Estados Unidos, Rusia, Canadá. Mencionan que si la norma no aplica también a Estados Unidos, ellos también se salen. Y se habla de un aporte de más o menos 100 mil millones de dólares, ¿no es cierto?, para la Ruta Verde, que es. Sí. ¿Quién financia? Mi interrogante es, ¿quién financia ese dinero para que se puedan implementar todas esas medidas? Gracias, doctor. Ya. Bueno, lo que estábamos viendo, en la COP número 9, sí, ¿no? Y luego en la COP también, en la 10 de Cancún, se habla de crear un fondo verde. Este fondo verde, que consistiría más o menos en unos 100 mil millones de dólares, serían principalmente los aportantes, serían los países desarrollados, ¿no? A la cabeza Estados Unidos, la Unión Europea, ¿no? Y países también emergentes, y estos que son países hoy en día industrializados como países del sudeste asiático y Japón también. Estos países ricos, en otras palabras, serían los que otorguen anualmente montos determinados, y estos montos determinados vendrían a nuestros países, ¿no? Para proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático. Eso significa, por ejemplo, que aterrice en proyectos de riego, en proyectos de drenaje en zonas inundadizas, en proyectos de reforestación, en proyectos de educación ambiental, en proyectos de comunicación ambiental, etc. Pero hasta la fecha, eso no ha llegado. No hay ese fondo verde, ¿no? Ese fondo de 100 mil millones de dólares todavía no existe. Por eso son estas discusiones, ¿no? Amplios debates y discusiones, ¿no? De que quién da, quién no da, por qué, etcétera, ¿no? Aquí se ha puesto en marcha del Fondo Verde, se dispone de 100 mil millones de dólares anuales para mecanismos de adaptación al cambio climático, pero eso no se ha visualizado todavía, no se ha concretizado, ¿no? Eso es lo que le puedo decir, licenciado. Muchas gracias, doctor. Ajá. ¿Otra pregunta? Doctor, buenas noches. Sí, doctor. ¿Sí? Doctor, Adelante. le habla Silvia Gómez. Disculpe una consulta. Me gustaría conocer un poquito más en qué consiste esto de la economía verde que usted mencionó, a la que se opuso Bolivia en la cumbre de Río de 2012. La economía verde. Sí. La economía verde consiste principalmente en ampliar las fronteras agrícolas. Es decir, en incentivar el uso, por ejemplo, de los biocombustibles, ¿no? En el uso de biocombustibles. En el uso de cultivos transgénicos, la utilización de semillas también transgénicas, ¿sí? Entonces, es una revolución verde,
que, según la postura de estos países, ayudaría a que a que nuestros países puedan mejorar su situación de desarrollo, como tal lo dicen, ni siquiera de crecimiento, de desarrollo, ¿no? Y podamos tener mayores tasas para exportar materia, me refiero a productos, ¿no? Soya, girasol, algodón, palmito, eh, después aceite de palma, etcétera. Entonces, esta revolución verde crearía problemas ambientales mucho más severos. ¿Por qué? Porque estaríamos dañando grandes extensiones boscosas, forestales, necesitaríamos mayor maquinaria, necesitaríamos mucho más agua, porque no olvidemos producir verde, producir vegetal, producir masa verde, es sinónimo de tener agua, de regar, ¿no? Entonces, por eso que Bolivia es deficiente en esto y se opone, ¿no? Más bien ve por otros mecanismos, ¿no? Tiene una postura de que los países están en deuda con Bolivia y con otros países, esta deuda ecológica, y que nos lleguen nuestros fondos para que nosotros podamos disponer en proyectos que así lo veamos conveniente, no solamente Bolivia, ¿no? Sino países que integran, ¿no? Eso es lo que le puedo responder, licenciado. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Le habla Miguel Cusi. Adelante. Sí, tengo una consulta. Sé que se ha llevado adelante una cumbre en París sobre medio ambiente y bueno, en lo que usted ha expuesto no se tocó este tema. Sí, No acá sé si está. hay algunos resultados de la cumbre de París. Por favor, doctor, hasta luego. Sí. Usted visualiza la imagen que lo tengo, ¿no? Esta presentación, Ahora sí, sí, la veo. la ve. A ver, acá tenemos justamente la de París. La COP21. Bueno, la COP20, que se lleva a cabo en Lima, Perú, ¿no? Voy a llegar a lo que usted preguntó, pero como una antesala, la COP20, que se desarrolla en Perú, y bajo el título Llamado de Lima frente a la acción climática, a la cual le seguirá el mecanismo de pérdidas y daños, ¿no? Y aquí se vuelve a repetir el incremento del Fondo Verde del Clima, que superó la cifra de 10.000 a 200 millones de dólares, con el que fueron aprobados 9 decisiones sobre finanzas climáticas para lograr la meta de los 10.000 millones de dólares al 2020. A realizarse en París del 2015. O sea, en Perú ha sido una antesala de París, de la COP21. En París, el 2015, el COP21, está acá, concluyó con la adopción del Acuerdo de París que establece el marco global de lucha contra el cambio climático a partir del 2020. Se trata de un acuerdo histórico de lucha contra el cambio climático que promueve una transición hacia una economía baja en emisiones y resiliente al cambio climático. En su texto, que refleja y tiene en cuenta las diferentes realidades de los países y es jurídicamente vinculante. Su objetivo fundamental es evitar que el incremento de la temperatura media global supere los 2 grados centígrados respecto a niveles preindustriales y promover esfuerzos adicionales que eviten que el calentamiento global supere los 1.5 grados centígrados. Eso es lo que se quedó en París, ¿no? En Francia, en la COP21 del 2015. Y después viene Marruecos del 2016, Bonn el 2017 y más o menos los que hemos estado viendo. ¿Alguna pregunta más? De todas maneras, este resumen lo he subido también. Va a estar disponible a ustedes. Está hasta la COP del año pasado. Fíjense, la COP del 2019, desarrollado en Chile y en Madrid. En los dos países se llevó a cabo.
¿no? El año pasado. También se habló sobre los mismos temas, pero fíjense, hace un año la cumbre de clima en Polonia ya se había atascado. Otra vez el tratamiento de este artículo tendrá que esperar hasta noviembre del 2020. Fecha de la próxima cumbre en Glasgow, Escocia. Este año va a ser en Escocia. Estados Unidos, China, Rusia e India no dieron señales de compromiso ante este objetivo. Al finalizar la COP25, sin ningún documento de acuerdo, Carolina Smith manifestó que era triste no haber podido llegar a un acuerdo final. Estuvimos tan cerca. Eso fue el año pasado. Seguimos en las mismas. Sí, ¿algún comentario? Doctor, buenas noches. ¿Quién quería? ¿Me permite? Franz Torres. Franz Torres, Bueno, yo adelante. quería hacer una consulta. Mire, yo estoy trabajando siempre con el tema de pueblos indígenas y no he estado viendo que las organizaciones indígenas a nivel internacional han estado participando de estas, ¿no? En este tipo de cumbres con temas climáticos, porque en algún momento ellos decían que son los más afectados, ¿no? Son los directamente afectados por los cambios climáticos que existen. No sé si hay algunos pronunciamientos que sacaron, tal vez algo que pueda ampliar un poco más sobre nuestro avance, ¿no? Esencialmente en este módulo, doctor. Ya, sí, claro. Miren, en el discurso del vicepresidente, del ex vicepresidente, ahí está en una carpetita, pueden ver ustedes, lo van a bajar y lo van a escuchar. Está claramente la posición que ha tenido pues los pueblos y la participación de los pueblos indígenas originarios, ¿no? Si bien los pueblos indígenas originarios y sus representantes no pueden directamente tener tuición en estas asambleas, no por la condición de ser pueblos originarios o indígenas, sino que no todos tienen voz y voto, ¿no? No olvidemos que estas COPs están, a la cabeza están los mandatarios de los países, y estos son los que firman, es decir, el presidente de un país, ¿no? Firman las resoluciones que se sacan, que se emiten, ¿no? Pero estas resoluciones vienen también de los resultados de los trabajos en equipo que se han ido desarrollando durante varios días y el consenso a los cuales se llega, ¿no? Lo que sí, Bolivia ha hecho una preparación para participar en estas cosas. En 2009, Tiquipaya, Cochabamba, ha sido un gran movimiento que ha llevado a cabo en ese momento, donde los movimientos sociales, los pueblos indígenas, los pueblos originarios han participado activamente y han salido una resolución, ¿no? Un protocolo de Tiquipaya, así se denomina, pues lo pueden ver en la página de internet también. Eso fue el 2009. Y luego, con esa posición, se fue a Cancún a hablar sobre la madre tierra, ese término mismo se introdujo ya a la verborrea de estas cumbres, ¿no? Con resultados no tan alentadores como hemos visto por el poco apoyo que ha tenido Bolivia, pese a estar rodeado de países también de línea socialista, pero bueno. Y después ha habido la Tiquipaya 2, eso fue el 2012, que ha habido otra gran cumbre también en Tiquipaya para llevar la posición a la cumbre de Río. Entonces, se trata de que Bolivia presenta su propuesta, una propuesta integral, una propuesta donde participa también, es el resultado más bien de la participación de los grupos indígenas, originarios, etcétera, para un resarcimiento de la deuda ecológica que nos han propiciado los países industrializados, ¿no? Pero ahora está un tanto débil, ¿no? Por las cosas que conocemos, por el que estamos entrando a una transición del nuevo gobierno. En noviembre ya va a ser la cumbre en Glasgow, Escocia.
no sé con qué posición también Bolivia irá, quiénes irán, qué autoridades, etcétera. Eso es el licenciado. ¿Alguien más? Sí, doctor. ¿Ya? ¿Nombre? Guzmán Tintaya. Guzmán. Adelante. Para completar, doctor, bueno, yo he escuchado atentamente todos estos cumbres que se han realizado. A mí me Sí. gustaría un poquito conocer, o sea, cómo coordinan, ¿no? ¿De dónde nace esta iniciativa? ¿Cómo se organizan? ¿Hay una instancia o tiene sede, ¿no? Y para que de alguna manera, ¿no? Que alcancen, ¿no? Los objetivos y los fines que se plantea en cada uno de los cumbres, ¿no? O es simplemente una reunión que se hace, pareciera, ¿no? Que tantos cumbres o tantos, ¿no? COPs que hemos visto, entonces tiene que haber alguna instancia, pero algún sede tiene a nivel mundial. ¿Cómo funciona, Ya. licenciado? Bien, Quiero que me licenciado. un poco amplíe, ¿no? Sí, bueno, estas anteriores sesiones habíamos ido analizando la evolución, ¿no? del paradigma de desarrollo sostenible, los protocolos que se habían ya realizado, a las cumbres de Johannesburgo, de Río, ¿no? La de Kioto, etcétera. Esos son los antecedentes. Ya a partir del año 95, es que se convierten, si se quiere, en COPs. O sea, el término a COPs, ¿no? Conferencia de Partes del año 95, la COP 1. ¿Quién está a la cabeza? Estas COPs forman parte de las Naciones Unidas, ¿no? Acá mismo lo resalto, ¿no? Es el órgano supremo de las Naciones Unidas sobre cambio climático, encargado de su implementación. Incluye los países que ratificaron o se adherieron a esta convención. O sea, Naciones Unidas es la cabeza, quien organiza, quien designa en qué país se va a llevar a cabo, etcétera, el financiamiento y todo. Y los países que somos miembros, Bolivia entre ellos, de las Naciones Unidas, participamos. ¿Sí? Y se desarrollan en distintos países, en distintas sedes, donde haya la infraestructura, la comodidad para desarrollar este evento tan masivo, tan grande, donde el primer día están los mandatarios de los países y después el último día también cuando se presentan ya los resultados y todo ello. Y además están grupos de trabajo de cada país, están ONGs que... Estas ONGs, todos ellos no tienen voto, no pueden votar o decidir cosas, pero sí presionan, desde afuera están presionando, están marchando, están señalando ciertos puntos a favor de una economía verde, ¿no? Ese es el paraguas, ese es lo que le puedo mencionar acerca de las COPs, licenciado. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Hola, Víctor Adelante, Diego Cruz. Adelante, licenciado Escucha, Cruz. doctor. Siga. Bueno, sí, a ver, un poquito analizando en la práctica y la realidad que vamos viviendo, si bien se han tenido grandes encuentros en relación al cambio climático, lamentablemente la realidad, especialmente en nuestra región y en nuestro contexto, es muy distinto, porque si bien desde los organismos internacionales hay la intención de coadyuvar para evitar este cambio climático crítico que se está dando en el mundo, lamentablemente parece que los gobiernos no están aportando al mismo, ¿no? Por ejemplo, estos 2 últimos años hemos tenido grandes incendios en nuestros bosques, que obviamente va a afectar el cambio climático. Es más, existen otros antecedentes que obviamente se puede visibilizar cuando uno va de visita a las comunidades, donde antes había riachuelos, lamentablemente se ha quedado esto muy seco, árido, ¿no? Recientemente se decía que la laguna, por ejemplo, de Biliroco en Viacha ya había desaparecido. Como ya no hay agua,
Obviamente estos aspectos a la larga van a afectar pues el cambio climático. En otras palabras, esto va de alguna manera a convertirse en una situación más crítica para el mundo. Simplemente ese comentario. Sí. No, tiene usted razón, ¿no? Indiscutible, pero eso no solamente nos está pasando a nosotros, ¿no? En todo el planeta está sucediendo catástrofes, ¿no? Vemos a diario lo que pasa, ¿no? Huracanes, tifones, tsunamis, terremotos, todo. La Tierra es un ser vivo, se defiende el planeta es un ser vivo que busca mecanismos. Es como alguien que se resfría, comienza a estornudar, ¿no? Lo mismo el planeta va estornudando, va subiendo su temperatura, porque está ya enfermo, el planeta está enfermo. Por eso también estos movimientos grandes, pero que a final de cuentas tristemente quedan en la nada también las acciones que los movimientos estos desarrollan, ¿no? Lo que podemos hacer, quizás cambiar desde nuestra propia visión, desde nuestras propias formas de vida, desde nuestras familias, para ir creciendo a nivel de comunidad, puede mejorar esa convivencia con el medio ambiente, pero ya obligar a los países a que cumplan esos compromisos, den esos fondos, etcétera, es bien difícil. Por eso es que Bolivia quería crear ese tribunal de justicia ambiental, pero no es que no ha sido comprendido, ha sido comprendido porque Evo Morales mismo fue a hablar, ¿no? Pero hay intereses, grandes intereses de estos países que no, pues no, difícil que acepten un tribunal como el Tribunal de la Haya que pueda después sancionar a ciertos países, ¿no? Bueno, levantaron dos personas, adelante. Adelante, los escucho. Doctor, disculpe, yo quiero hacer una pregunta. Le habla Enrique Herrera. Enrique Herrera, adelante. Yo quiero saber, doctor, el punto de vista o la posición que tiene estas organizaciones con respecto a la producción de productos ecológicos y orgánicos frente a la producción de productos transgénicos. O sea, ellos tienen una posición, pero así concreto, ¿cuál es esa posición ante estos productos ecológicos y orgánicos que Bolivia de alguna manera desarrolla dentro de las unidades productivas rurales, ¿no? En el caso del departamento de La Paz todavía se tienen productos orgánicos y que son muy apreciados por nosotros, ¿no? Y los hemos consumido durante este periodo del COVID-19. Entonces, Elcito, por favor, gracias. Ya, sí, claro. No, mire, sabemos muy bien que las transnacionales, las grandes empresas mundiales, lo que buscan es el lucro. Y eso no podemos perderlo, ¿no? Tanto se habla de los países capitalistas, de los países imperialistas, pero es lo más en el fondo cierto. ¿Por qué? Buscan la utilidad, buscan las ganancias. ¿Y cómo van a ganar? Rápidamente, pues con transgénicos, con producción con una revolución industrial fuerte, grande, ¿no? A través de monocultivos, ¿no? Produciendo grandes volúmenes a bajos costos. Entonces, si comparamos esa forma de producción con la producción orgánica, pues estamos muy, muy lejos, ¿no? Porque producir sin químicos, producir sin plaguicidas, producir de una forma con semillas locales, con semillas no tratadas, no modificadas genéticamente, pues la producción es muy baja comparando con lo que sacan estas empresas. Aparte hay intereses también de estas transnacionales que producen plaguicidas. Venden fórmulas, Monsanto vende fórmulas de glifosato mezclado con dos híbridos, que este glifosato no va a funcionar con estos híbridos y al desmedro de las variedades nativas que prácticamente los mata
y favorece al crecimiento de transgénicos. Entonces, si hay ya fórmulas que vienen así encajonadas porque venden harto, ganan mucho. Entonces es difícil. La posición de esos países ricos es seguir contaminando, seguir produciendo, seguir ganando utilidades a costa de lo que sea, ¿no? Y no podemos competir nosotros con nuestra producción ecológica. Lo que más podemos hacer es consumir lo nuestro para nuestra salud propia, ¿no? Y vender si es que podemos algo. Eso es, licenciado. Doctor, entonces una segunda pregunta, por favor. Entonces, una estrategia de desarrollo para Bolivia, ¿es correcto plantearlo de esta manera? O sea, desarrollar productos orgánicos y ecológicos. ¿Es una estrategia? ¿Estamos en lo correcto o deberíamos de cambiar frente a la ponencia internacional? Bueno, no, mire, en los mercados europeos, por ejemplo, y en Estados Unidos también, uno va a un supermercado y encuentra cosas diferenciadas, ¿no? Ahí dice la etiqueta, producto orgánico, tiene un precio, el tomate, por decirle 7 bolivianos, estoy diciendo, la libra, y con producción tradicional, la mitad, 3, 4 bolivianos, en dólares, ¿no? Entonces, la gente que tiene conciencia, tiene también recursos, accede al producto orgánico o ecológico, paga más. En nuestro país eso todavía no hemos llegado, ¿no? Aunque hay algunos intentos, ¿no? Con las lechugas y algunas hortalizas. Pero no es que nosotros sigamos ese camino de los países industrializados de destrozar nuestros bosques, sembrar monocultivos, etcétera. Aunque los intereses en el oriente son muy fuertes, y sabemos todos eso, ¿no? De la agroindustria. Pero podemos apostar por otras alternativas, por ejemplo, sustituir, nosotros tenemos unos reservorios de litio muy grandes en el mundo, entonces podemos tener una ventaja comparativa muy grande por ese lado, ¿no? Después, la geotermia también, toda esta zona que se encuentra más de 3, 4 mil metros sobre el nivel del mar, la radiación solar es altísima, la más alta en el planeta, podemos utilizar energía solar. Entonces, todas esas energías renovables tendríamos que nosotros ya irlas pensando y trabajando, ¿no? Y apoyar la producción ecológica verde para nuestros mercados, para nuestra salud, para nuestros mismos habitantes. Eso es lo que le puedo decir. Muchas gracias, doctor. Muy amable. ¿Alguien más? ¿Alguna participación? Creo que no. No sé si ya es hora o ya están cansados. A ver, son... Sí, 2 minutos. Una participación más y vamos a ir cerrando la sesión de hoy, por favor. Buenas noches, doctor. ¿Nombre? Jorge Emilio Mamani, doctor. Adelante. Muchas gracias, doctor. Doctor, sí, escuchando los temas que han sido muy importantes desde el día de ayer, nos hemos referido bastante a la contaminación. El anterior escuché una conferencia muy importante, es de un médico veterinario de acá del Perú. Nos hablaba acerca del metano en camélidos, ¿no? Sí, entonces, él hablaba de que los animales, ¿no? Principalmente los rumiantes, ¿no? Principalmente los rumiantes, pues proporcionaban una gran cantidad de ácidos grasos volátiles, como urea y lo que es amoníaco, ¿no? Entonces, estos factores también contribuyen de gran manera en la contaminación ambiental. Y entonces, viendo un poco, revisando algunas bibliografías, pude encontrar también que los monogástricos, en este caso, nosotros, ¿no? Como humanos también somos monogástricos. De la misma manera proporcionamos lo que es urea, ¿no? A través de la orina,
a través de las excretas. Metano. Sí, exacto, ¿no, doctor? Metano. Los que crían animales como cerdos, por ejemplo, eliminan una gran cantidad de amoníaco y ácidos grasos volátiles. Entonces, toda esta energía eliminada, doctor, también es un componente de la contaminación. ¿No, doctor? Eso quería opinar, doctor. No, justamente, claro, es que los países industrializados en estas grandes discusiones también tienen esa posición. Dicen, no, los países pobres no están pobrecitos sin hacer nada, sino ellos también contaminan, ellos deforestan, ellos indiscriminadamente tiran sus bosques, crían animales que generan metano, urea y todos estos vertidos gaseosos líquidos que al final se transforman y van a ser parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces también contribuyen. Por lo tanto, también son corresponsables. Esa es la posición también de los países industrializados. Utilizan vehículos viejos, vehículos con motores reparados. El CO2 más grande, las emisiones más grandes de CO2 son en los países subdesarrollados. Esa es la posición también de los países desarrollados, a lo que nos dicen. Y también es cierto porque Perú, Brasil, Colombia, todos los países estos grandes con multitud de gente, también generan pues ingentes cantidades de gases, ¿no? Eso es la posición también y la controversia con los países ricos. Por eso no se llega a acuerdos así tácitos. Si nosotros estuviéramos cruzados de brazos y solamente ellos serían los contaminadores, habría una forma, pero tampoco es así la cosa. Bien, licenciado. Gracias, doctor. No, por nada. Bueno, yo creo que vamos cerrando esta sesión. Mañana tenemos otra temática. Vayan viendo, por favor, el portal y lo que les subí también. Y así podamos ir trabajando, ¿no? Yo quiero agradecerles la participación de todos y tengamos un reparador descanso. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Compañeros. Buenas noches.